Soy Fray Carlos Portillo y con alegría comparto con ustedes hoy esta nueva propuesta para ustedes en mi canal Metanoia Carliana. Les ofrezco una nueva lista de reproducción que se titula Espiritualidad. Dentro de ella queremos ofrecer para todos ustedes, en primer lugar, la espiritualidad franciscana. Un tema muy importante, muy actual para nuestros días, y desde nuestro ser franciscano poder ofrecerles a ustedes también elementos muy importantes de la espiritualidad franciscana que no son diferentes al Evangelio. Pues al contrario, Francisco decía que sus hermanos lo que tienen que hacer es vivir el Evangelio. Y vivir el Evangelio para todos nosotros los cristianos es lo fundamental. Por eso mi canal, que es también tu canal, quiere seguir creciendo en todo este camino de vida espiritual y comenzaremos con esta parte muy importante de la espiritualidad franciscana, donde va a participar con nosotros Fray René Arturo Flores, un fraile franciscano que está trabajando ahorita en El Salvador y que nos va a ofrecer varios temas, y vamos a comenzar sin duda con ese tema de la biografía de San Francisco, del contexto donde nace Francisco, para poder comprender todo lo que es la espiritualidad franciscana. Paz y bien. Le damos la bienvenida a mi canal a Fray René Arturo Flores Medina, originario de Acajutla, El Salvador, fraile franciscano de opción laical, miembro de la provincia franciscana Nuestra Señora de Guadalupe en Centroamérica. Inicia su vida religiosa con la primera profesión en 1987 en Nicaragua. Sus estudios son profesorado en filosofía en la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, licenciatura en teología en la Universidad José Simeón Cañas, UCA, El Salvador, maestría en investigación y evaluación educativa en la misma universidad, estudios superiores franciscanos con Capuchinos, Madrid, España, miembro del equipo JPIC de El Salvador, Justicia, Paz y Salvaguarda de la Creación. Actualmente trabaja y pertenece a la fraternidad de la parroquia Nuestra Señora del Tránsito en Soyapango, El Salvador. Bienvenido a nuestro canal. Bueno, iniciamos nuestra aventura del recorrido en el contexto de Francisco de Asís. A ningún santo y ninguna espiritualidad se le puede descontextualizar, es decir, sacarla de donde surgió, de ese lugar, de esa cultura, esa realidad. Y la realidad que le tocó vivir a Francisco de Asís en la Edad Media y la Europa occidental fue de mucha convulsión. Ya la segunda mitad del siglo XII, que es cuando hablamos de Francisco en 1182, sin duda alguna fue de las épocas más tensas y atormentadas de la historia de Europa. Cada grupo en este momento ocupaba un lugar fijo. Los nobles, los mayores, los menores, los caballeros, los de las cruzadas, los campesinos, los clérigos, los artesanos, todos tenían un lugar y lo consideraban relacionado con la divinidad, es decir, con Dios. Más o menos desde el año 1000, Europa occidental empezó a vivir una serie de transformaciones. En el caso de Asís, hay 20 familias nobles que dominaban la ciudad. En 1197, con la muerte de Enrique VI, Italia tiene todo un movimiento y convulsión social, y los pobladores de Asís se aprovechan para destruir la fortaleza feudal, símbolo de todo el feudalismo y de esas 20 familias pudientes o representantes
del gran sistema feudal. En 1202 se da la guerra de Colestrada, que ya Francisco participa, donde los menores o los grupos burgueses de los barrios se enfrentan con los nobles y los expulsan. Luego en 1203 hay un acuerdo de paz en Asís para que vuelvan las familias nobles. Esto es muestra de las convulsiones civiles y políticas que se están dando en una ciudad. En 1210 hay otro acuerdo de paz de mayores y menores. Fue una carta de paz que tenía la finalidad primeramente comercial, que el comercio se comenzara a mover en todo Asís, con la libertad y la igualdad que caracterizaban a los artesanos y a los nuevos comerciantes, que eran los mercaderes. En este momento se está dando, o en esta época se está dando una transformación en todo el sistema feudal. La población empezó a aumentar en toda Europa, pero aglutinándose en las ciudades. Aquel lugar que era el importante, que era el campo, se va a volver el lugar aislado o dejado por los grupos de campesinos para comercializar con la ciudad. Y todo un movimiento de novedad de técnicas y herramientas como el arado, los molinos, van a transformar la agricultura y la ganadería. Todo este movimiento se va a centrar profundamente en cambios en relación a un despertar comercial. Y este despertar comercial va a tener una ruta que será la del Mediterráneo y el Mar Norte, que es por donde Pedro Bernardone se moverá. Y esta será alrededor de los textiles. Los mercaderes comenzarán a llevar y a mover mercadería textil, que ya encontrarán todo un movimiento económico dentro de las ciudades. Y esto concretará una urbanización a partir del siglo XI, que va a fortalecer en las ciudades los focos económicos, políticos y culturales. Es toda una novedad que se está dando. Es el paso de lo rural a la ciudad, del poder que tenía el señor feudal al poder de las comunas. Y esto hará que surja una figura de trueque económico que será el dinero. Y esta expansión monetaria hará que surjan los banqueros y los usureros. Eso traerá otros personajes con mayor poder económico, que ya existían. El trabajo se entenderá como un trabajo organizado, por un lado en los artesanos, las comunas y los mercaderes, y por otro el trabajo en el campo, que está teniendo una transformación social. Los que se van quedando aislados y van decayendo en la estructura y el sistema feudal. El gran ideal es la libertad y la igualdad. Estos ideales se van a respirar en las relaciones comerciales, en las estructuras de la comuna. Y esto experimentará Francisco de Asís. Hay todo un movimiento de la comuna que está en la base de los burgueses, es decir, de aquellos que vivían en las orillas de la ciudad, estructuralmente después de las casas de los señores feudales, en el caso así de las 20 familias, y estos comenzarán a tener autonomía, espacio político en las comunas y un nivel adquisitivo económico mayor. Por tanto, tendrán un lugar social de mayor calidad en la vida y en el prestigioso ciudad de Asís. Los campesinos tendrán siempre que endeudarse o deberle al señor feudal para liberarse o para entrar a nuevas relaciones comerciales. Por tanto, habrán más empobrecidos
y en esto los campesinos tendrán que vivir en las periferias siempre, y surgirán los mendigos que estarán en las entradas y en los caminos. Esta nueva ciudad o nuevo modelo de sociedad traerá, que tiene como ideal la libertad y la igualdad, no lo alcanzará. Traerá unos nuevos grupos o mayores grupos de empobrecidos. El juramento va a ser importante en las relaciones de los señores mercaderes, que son los nuevos protagonistas, y su nivel profesional va a subir tanto en los artesanos como en los mercaderes, en cuanto a comunicación y a especialización, porque así lo requiere los tratados de comercio. Y el otro espacio que se va a respirar, o el otro sentido que va a estar en estas relaciones, es la fraternidad. Ya no una relación de mayores y menores, pareciera, sino una relación de fraternidad, de cofradías y de comunas. Y esto siempre alrededor de lo comercial, alrededor de un espacio político como comuna, donde se decide todo para obtener mayor riqueza o mayor lugar político. Va a cambiar las relaciones de poder, evidentemente, porque entran ya con mayor poder los comerciantes. Estos cambios que se están dando también se sentirán en la iglesia. Es decir, que la reforma gregoriana que había iniciado para ordenar, estructurar mejor y academizar, diríamos, o llevar de una mejor formación académica en el clero, era fruto o parte de la reforma gregoriana iniciada en el siglo IX. Esta reforma tendrá también un plus en la estructuración luego de la jerarquía casi con poder absoluto, principalmente en el papado, que será entendido como poder político y religioso, y por eso la figura de entendérsele como el vicario de Cristo, es decir, el representante de Cristo en la tierra. En este ambiente de cambios surgen las nuevas órdenes religiosas, la de San Benito, la Cartuja, la orden de los Cister, todas estas en el siglo XI, y acompañado a estas nuevas órdenes que traerán una transformación rural también, porque va a surgir la granja, o la lógica y el concepto de la granja en los monasterios, que esto traerá un desarrollo en lo agrícola y en lo ganadero. También aparecerá el movimiento canonical, que son grupos de clero o personas preparándose alrededor de espacios como iglesias, templos, escolares, donde se va a desarrollar el pensamiento y el culto, siempre en un servicio evangelizador, que diríamos hoy, en ese momento un servicio, diríamos, pastoral eclesial. Todo este movimiento diverso, de diversidad en la iglesia, traerá también los nuevos movimientos laicales, que después serán considerados heréticos por sus planteamientos doctrinales, por su propuesta de pobreza, por cuestionar la jerarquía, por plantear una fraternidad y libertad en el anuncio del Evangelio. Ya veíamos que estaba estructurado y absolutizada la jerarquía en relación a la iglesia, y esto traerá conflictos con los movimientos laicales que van surgiendo no en monasterios, sino en espacios abiertos, en la calle y en otros lugares. Además, porque en este momento la reforma también traerá un fortalecimiento del derecho, y serán dos vertientes que moverán el pensamiento y el actuar de la iglesia: lo teológico y lo jurídico o canónico. En este sentido, se considerará los movimientos laicales que surgieron como heréticos, como los cátaros, los valdenses y los millados. Estos los perseguirá ya en 1184 la Inquisición,
y en algunos casos tendrán una cruzada contra ellos. La Iglesia va a justificar esta persecución y todas las acciones bélicas en nombre de recuperar la sana doctrina. Y por eso se dieron desde 1095 a 1291 8 cruzadas, todas buscando alcanzar esos lugares donde estuvo Jesús, que los llamarán territorio santo, pero que ya es territorio de otra cultura y religión que es la musulmana. En todo este proceso serán víctimas finales de la Inquisición los herejes, las brujas y los endemoniados, como así les llamarán a todo el que la doctrina o el juicio de la Inquisición considere a una persona hereje, bruja o endemoniado. En toda esta revuelta eclesial, social, política y económica es que aparece en escenario Francisco de Asís. Esto nos tiene que ayudar a ubicarnos un poco para comprender a este revoltoso por el Espíritu, a este movido por el Evangelio, a este hombrecito sencillo y sin propio que reconstruirá la Iglesia. Agradecemos a Fray René por la presentación del contexto histórico de San Francisco de Asís. Ahora nos preparamos para el siguiente audio-video, donde se nos hablará de la vida de San Francisco de Asís y su época. Paz y bien.